características del observador. Son aspectos personales que influyen en cómo una persona percibe y responde a situaciones y estímulos. Sus principales características son la edad, que influye en la capacidad cognitiva y la experiencia previa, el género, que puede afectar intereses, oportunidades y experiencias, el estado emocional, que son las emociones como el miedo y la felicidad, que puede alentar la percepción y el comportamiento. Tenemos la expectativa, que son las creencias previas sobre una situación que puede cambiar la forma que se interpreta la información. Diferencias individuales. Tenemos la inteligencia, que es la variación en capacidades cognitivas, la personalidad, que son rasgos estables que influyen en el comportamiento, como por ejemplo la introversia versus la extroversión. Y tenemos la experiencia previa, que son historias personales que moldean las respuestas a nuevos estímulos. La cultura es un conjunto de creencias, valores, normas y prácticas compartidas por un grupo de personas. Aquí es lo que va las normas sociales, las prácticas, las creencias y... tenemos la cultura, que es un conjunto de creencias, valores, normas y prácticas compartidas por un grupo de personas. Esta se basa entre las normas sociales, que son las reglas implícitas sobre cómo comportarse. Tenemos los valores, que son los principios fundamentales que guían la vida de las personas, y las prácticas, que son los comportamientos habituales y rituales. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere o modifican conocimientos, habilidades, actitudes o comportamientos a través de la experiencia o la instrucción o también la observación. Sus principales características es el cambio relativo permanente, que se nos dice que el aprendizaje implica una modificación duradera del comportamiento o el conocimiento. Tenemos el basado en las experiencias. Este surge a partir de la práctica y la observación. Y por último tenemos el adaptivo, que ayuda a los individuos a adaptarse a su entorno. De aprendizaje. Tenemos el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje observacional y el aprendizaje cognitivo. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje en el que un organismo aprende a asociar dos estímulos, de manera que el uno llega a provocar una respuesta que originalmente solo provoca el otro estímulo. Sus principales características son: asociación del estímulo. Un estímulo neutro se asocia con el estímulo condicional para producir una respuesta condicionada. No requiere que el sujeto haga algo activamente. La asociación ocurre automáticamente. Generalización y discriminación. La respuesta condicionada puede generalizar a estímulos similares o discriminarse ante estímulos diferentes. Elementos del condicionamiento clásico: estímulo y respuesta. Estímulo incondicional EI. Este estímulo naturalmente y automáticamente provoca una respuesta, por ejemplo la comida. Respuesta incondicional RI. La respuesta natural al estímulo incondicional, por ejemplo la salivación al ver la comida. Estímulo condicionado EC. Es un estímulo originalmente neutro que después de ser asociado con el EI provoca una respuesta, como por ejemplo la campana. Respuesta condicionada RC, que esta es la respuesta provocada por el estímulo condicionado después del condicionamiento. La salivación al escuchar la campana. Aplicaciones. Tenemos las terapias conductuales, la publicidad y la educación. Las bases evolutivas del temor. Se refiere a cómo ciertas respuestas de miedo han evolucionado para aumentar las probabilidades de supervivencia. Sus primeras características son los temores innatos, que algunos miedos son inherentes y no necesitan del aprendizaje, como por ejemplo miedo a las serpientes. Adaptación. El miedo a ciertos estímulos ha ayudado a los organismos a evitar peligros y sobrevivir. Por ejemplo, miedo a las alturas y miedo a los deportes. Condicionamiento operante. El condicionamiento operante es una teoría del aprendizaje desarrollado por P.K. Skinner, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Esta teoría se basa en la idea de que el comportamiento está influenciado por las consecuencias que le siguen. A través de la manipulación de estas consecuencias se puede aumentar o disminuir la probabilidad de que un comportamiento se repita en el futuro.
Elementos del condicionamiento operante. Los refuerzos. Tenemos los refuerzos primarios que satisfacen necesidades biológicas básicas, como por ejemplo comida, agua, etc. Refuerzos secundarios adquieren su valor mediante la asociación con refuerzos primarios, por ejemplo el dinero o las calificaciones. La discriminación y generalización. Discriminación es la capacidad para diferenciar entre estímulos y responder solo ante el estímulo que se asocia con el refuerzo. La generalización es la tendencia a responder de la misma manera ante estímulos similares. El estímulo discriminativo. Este estímulo que señala que un comportamiento particular será reforzado o castigado. Moldeamiento y encadenamiento. El moldeamiento es el refuerzo de aproximaciones sucesivas al comportamiento deseado. El encadenamiento es un refuerzo de secuencias de comportamiento, ya que cada uno de los cuales es una señal para el siguiente comportamiento. Y por último tenemos la contingencia de refuerzo. Esta es la relación específica entre un comportamiento y sus consecuencias. Hablemos sobre los tipos de reforzadores. Estos son estímulos que aumentan la probabilidad de una conducta se repita, como los reforzadores positivos, siendo estímulos agradables que representan una conducta deseada. Ejemplo, los elogios, recompensas o tipo de reconocimiento. Los reforzadores negativos involucran la eliminación de estímulos desagradables para aumentar ciertas conductas. Ejemplo, un animal puede aprender a abrir una puerta y escapar con un ruido, aunque algunos estudios sugieren que las recompensas pueden reducir lo que es la motivación y la creatividad dentro del aula. Tenemos evidencia que muestra cuando se usa correctamente las recompensas, tienen efectos positivos y pueden incluir lo que es promover la creatividad y las recompensas. Hablemos sobre el castigo. Es una estrategia utilizada para disminuir la probabilidad de una conducta no deseada. Como el castigo positivo, consiste en representar un estímulo desagradable después de una conducta. Ejemplo, un regaño o una multa, mientras que el castigo negativo implica la retirada de un estímulo desagradable después de una conducta indeseada. Por ejemplo, perder privilegios o tiempo o recreo. El entrenamiento de evitación es una estrategia que se utiliza amenazando el castigo para incluir ciertos cambios y aplicarlos. Este método se observa tanto en animales como en humanos y es efectivo en ciertas situaciones. Entonces, ¿qué es el castigo? Es un procedimiento en el cual el estímulo representa inmediatamente después de una conducta con el objetivo de reducir estas frecuencias con el futuro. Es importante usar el castigo con cuidado, ya que puede tener efectos secundarios como el aumento de miedo, ansiedad o agresividad. Hablemos sobre el condicionamiento operante o selectivo. Este es desarrollado por Skinner en el proceso en el cual las conductas son modificadas por consecuencias. Es selectivo porque no todas las conductas serán reforzadas o castigadas de la misma manera. Es así como depende de varios factores como la consistencia, la inmediatez y la intensidad de reforzar este castigo. Pasémonos a la conducta supersticiosa. Se refiere a ciertas acciones repetitivas que procede la persona cuando cree que tendrá un impacto de resultados, pero no hay ninguna relación casual. Es así como Skinner demostró esto con palomas, sí, que desarrollan ciertos comportamientos extraños cuando son reforzados a intervalos fijos, sin relacionar a su comportamiento. Este experimento se llevó que él lo alimentaba para los palomas y tener intervalos aleatorios, que ellos pudieran hacer algo para obtener la comida. Así hacían saltos, pararse de patas, y esto generaba ciertas acciones, pues no estaban relacionadas en la obtención, sino más bien a esto lo llamó como una conducta supersticiosa. Hablemos sobre el desamparo aprendido. Este es un fenómeno en el cual el individuo, después de estar expuesto a ciertas situaciones inconfortables y agresivas repetitivas, aprende a sentir que no tiene control sobre los resultados.
Esto puede llevar a la falta de iniciativa y pasibilidad. Un ejercicio por Sligman y Maiter en 1967 somete a dos grupos de perros, en el cual con las descargas eléctricas y el otro grupo que podía desactivar las descargas, mientras que los perros del grupo no tenían control sobre ella y desarrollaron cierto desamparo. En la segunda fase genera que ambos grupos podían escapar de las descargas saltando una valla. Los perros del grupo con control aprendieron a rápidamente hacerlo, mientras que los perros previamente desamparados no lograron lo que es aprender a evitar las descargas. Estos perros, también llamados a mostrar síntomas similares en los humanos, como la iniciativa, la pérdida de apetito, y el experimento ilustra que al desamparo aprendido, donde el individuo, tras experiencias repetitivas e incontroladas, intenta generar nuevas situaciones, perpetuando así la mentalidad impoténtica. Esto puede limitar significativamente al potencial de una persona en el proceso y su felicidad, que lo enfoca a la negatividad de emociones, mientras que aquellas que amplían sus perspectivas reconocen aspectos positivos y tienden a ser felices y exitosos. Pasémonos al modelamiento del cambio conductual. Es una técnica de condicionamiento operante que consiste en reforzar progresivamente ciertos sucesos de conductas deseadas. La biorretroalimentación es una técnica utilizada en diapositivas electrónicas que pueden retroalimentar a los individuos en funciones fisiológicas como la frecuencia cardíaca y la muscular, al obtener información en tiempo real, pues las personas tienden a aprender a controlar sus funciones de una manera más efectiva, forzando así fomentar comportamientos saludables. Patrick es un niño de 8 años de edad con un trastorno por déficit de atención. Mostró una mejora significativa tras 40 sesiones y el entrenamiento con la biorretroalimentación. Utilizando un equipo especial, Patrick aprendió a controlar sus ondas encefálicas, poniendo así rápidamente asociadas a la calma y a la alerta. Este proceso mejoró con la atención y redujo una ilustración. La biorretroalimentación es un tipo de condicionamiento operante que utiliza como funciones biológicas dentro de la presión sanguínea y un ritmo cardíaco. Mediante estos instrumentos pueden medirse lo que son unas respuestas biológicas más específicas. La adquisición de la respuesta. La adquisición de la respuesta en el condicionamiento clásico también se refiere al proceso mediante el cual un estímulo condicionado de S llega a provocar una respuesta condicionada, que es RC. Respuesta de ser un asociado repetitivamente con un estímulo incondicionado, que es E. También podemos la adquisición de la respuesta es el condicionamiento clásico, que se basa en la asociación entre estímulos, mientras que el condicionamiento operante se basa en la asociación entre la conducta y sus consecuencias. Extinción y recuperación espontánea en el condicionamiento clásico. La extinción se refiere al proceso por el cual la respuesta condicionada RC disminuye en frecuencia o desaparece debido a la presentación repetitiva del estímulo condicionado EC, sin la presencia del estímulo incondicionado EI. Por otro lado, la recuperación espontánea en el condicionamiento clásico se refiere a la reaparición de la respuesta condicionada después de un periodo de descanso, a pesar de haberse extinguido previamente. El condicionamiento operante vuelta la existencia se produce cuando una respuesta previamente reforzada deja de ser seguida por el refuerzo, lo que conduce a un estímulo en la frecuencia de estos resultados. La recuperación espontánea en el condicionamiento operante se refiere a la reaparición de la respuesta previamente extinguida después de un periodo de tiempo, sin necesidad de un nuevo entrenamiento. En resumen, podemos decir, tanto como el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante, la extinción
se refiere a la estimulación de una respuesta aprendida, ya que por falta de asociación entre estímulos, que es clásico, o por la falta de refuerzo, que es operante. La recuperación espontánea, por otro lado, también se refiere a la reaparición de una respuesta previamente extinguida, después de un periodo de descanso en ambos tipos de condicionamiento. Y yo les voy a contar acerca de la generalización y la discriminación. La generalización es el estímulo de un organismo a responder de manera similar a estímulos que comparten características con el estímulo original. Por otro lado, la discriminación es este estímulo que implica el aprender a reconocer de manera diferente a estímulos similares, lo que es crucial para el aprendizaje y la adaptación. La generalización. Este es un proceso cognitivo fundamental que permite a los organismos extender su aprendizaje a situaciones y estímulos similares. Cuando un individuo aprende a reconocer de cierta manera ante un estímulo en particular, tiende a generalizar esa respuesta a otros estímulos que comparten características perceptivas o conceptuales. Por ejemplo, si un niño aprende a temer un perro grande y feroz, es probable que generalice ese miedo a otros perros, incluso a otros animales de aspecto similar. La generalización es adaptativa, lo que permite al individuo anticipar y responder eficazmente a situaciones nuevas, sin tener que aprender todo desde cero. Sin embargo, una generalización excesiva puede llevar a miedos y respuestas inapropiadas, como cuando el miedo se extiende a animales inofensivos. Por eso la discriminación también es un proceso esencial. La discriminación. Esta implica el aprender a diferenciar y responder de manera distinta a estímulos que, si bien son similares, poseen características relevantes que los distinguen, ya que a través de la discriminación, el individuo aprende a reconocer matices y ajustar su comportamiento de acuerdo a las particularidades que presenta cada situación. Y esta capacidad es clave para el aprendizaje preciso y la adaptación flexible al entorno cambiante. También tenemos al aprendizaje latente. Este es la adquisición de conocimiento y habilidades que no se manifiestan de inmediato en este proceso observable de comportamiento, sino que a diferencia del aprendizaje asociativo, donde la respuesta conductual es inmediata, en el latente el individuo adquiere información y estrategias que permanecen latentes hasta que se presenten las condiciones adecuadas para su expresión, como por ejemplo puede ser el aprender a resolver un laberinto sin demostrar su habilidad hasta que se le coloca en la situación específica. Un estudiante puede adquirir conocimientos teóricos sobre un tema sin que estos se reflejen en su desempeño, hasta que se les pida aplicarlos. Y este tipo de aprendizaje implica la información de representaciones mentales y mapas cognitivos que pueden ser recuperados y utilizados posteriormente. Como los mapas cognitivos, que estas son representaciones mentales que las personas utilizan para organizar, comprender y analizar esta información sobre su entorno. Estos pueden incluir aspectos físicos del entorno, como ubicaciones geográficas o rutas, así como conceptos abstractos como las relaciones sociales y estructuras organizativas. Como por ejemplo, aquí tenemos algunas características que son claves en los mapas cognitivos, como las representaciones visuales y espaciales, que ayudan a visualizar y recordar la posición de lugares y objetos, la organización de información, que permite la estructura de estos, la navegación y orientación, que ayuda en la navegación de entornos físicos y conceptuales. También la procesación de información, que ayuda a analizar esta información y a manejarla de manera eficiente. También la flexibilidad, al adaptarse y modificarse a medida que se adquiere nueva información. Y estas son útiles en diversas áreas, como la educación, la psicología, la planificación urbana y el diseño de sistemas de información, que tenemos como todos estos aspectos influyen en el condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante. Primero tenemos esta generalización en el condicionamiento clásico. Esta generación es el estímulo, la tendencia del organismo a responder de manera similar a estos estímulos.
ya sea el ejemplo de el perro que se queda condicionado a salivar al sonido de una campana y que demuestra esta respuesta similar al escuchar el timbre o el metrónomo, aunque se le ha enseñado específicamente a responder a estos estímulos. También tenemos también tenemos la discriminación en el condicionamiento operante. Este condicionamiento operante determina este estímulo que implica enseñar a un organismo a responder de manera selectiva ante solo ciertos estímulos específicos que refuerzan las conductas deseadas, únicamente en presencia de dichos estímulos. Esto permite al organismo diferenciar entre estímulos similares y ajustar su comportamiento de forma precisa. También tenemos el nuevo aprendizaje basado en el aprendizaje original. El aprendizaje puede entenderse más allá de las situaciones específicas de entrenamiento inicial, mediante el uso del condicionamiento previo como base para los aprendizajes. El condicionamiento clásico y un estímulo condicionado puede ser emparejado con un nuevo estímulo para producir una nueva respuesta condicionada. Este proceso de condicionamiento de orden superior, como por ejemplo el evento de Pavlov, donde una campana provoca esta salivación en los perros, y el enseñarles a salivar ante la vista de un cuadrado negro. La campana, que se había convertido en un estímulo condicionado, funcionó como un nuevo estímulo y condicionado, permitiendo el aprendizaje del nuevo estímulo condicionado al cuadrado negro. Al cuadrado negro también lo podemos utilizar como una alegoría a cómo mediante la utilización primera de un condicionamiento preciso de orden superior, condicionamos la acción a realizar mediante este estímulo, transfiriendo estas características a otro estímulo, que van a generar estas mismas reacciones, aunque ya no dependan de este estímulo como la campana, sino ya cambiando de paso a este cuadro negro. También tenemos el condicionamiento operante, que también se basa en estas asociaciones previas de los sujetos que no tienen el valor intrínseco y pueden convertirse en reforzadores al asociarse con esos reforzadores más básicos, llamados reforzadores secundarios. O sea, un estímulo nuevo que se asocia al estímulo previo y en conjunto se convierten en este reforzador secundario. Como por ejemplo, el dinero es un reforzador secundario que adquiere su valor a través de asociaciones con reforzadores primarios, como la comida, el agua, el tipo de aprendizaje, que se muestra mediante esto, es como los principios de condicionamiento clásico y operante pueden coordinarse, permitiendo que el aprendizaje se expanda más allá de las recompensas básicas a través de las asociaciones previas. También tenemos aquí unas contingencias. En el condicionamiento clásico se destaca, y Pavlov destaca, que el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado deben ocurrir cercanos en el tiempo. Robert de Escoria mostró que el estímulo condicionado debe proceder al él y proporcionar información predicta una relación llamada incontingencia. Como por ejemplo, un grupo de animales que escuchó un tono, este siendo el estímulo condicionado, antes de la descarga eléctrica, este siendo el estímulo incondicionado, que muestran este temor a ese tono, y otro grupo escucha ese tono, a veces antes, durante o después de la descarga, sin mostrar una respuesta clara debido a la ambigüedad de la relación. De esta manera podemos ver cómo el entender de que el estímulo condicionado, el timbre, está a segundos antes de que posteriormente se dé la descarga eléctrica,
le da esta relación y los vuelve partes como efectos de estímulos secundarios. Y nos dice de que se presentaría una ambigüedad si no se puede realizar esta relación de ambos. Si primero suena un tono y luego no se precisa cuándo va a ser la descarga eléctrica, no se va a tener esta relación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Tenemos ese condicionamiento en el que si el tono sigue a la descarga, se asocia con la relajación en lugar del temor, ya que indica que la descarga ha terminado. También te da este nuevo concepto. Si el tono era previo a esta descarga eléctrica, generaba un temor, un agravio al saber que posterior a este tono se daría la descarga. Vuelta al este tono ser asociado a, al fin de esta descarga eléctrica, el resultado, en lugar de ser uno de temor, mediante este estímulo se vuelve uno de relajación. Aquí, Leon Kamin, otro autor bastante respetado, demostró que el estímulo ya asociado con uno bloquea que el aprendizaje de este nuevo estímulo y que no puede aportar información adicional. También el condicionamiento operante, estas contingencias son claves en el reforzamiento parcial que produce conductas persistentes que el continuo. Como por ejemplo una máquina expendedora, este sería el refuerzo continuo, que deja de usarse si falla, mientras que las tragamonedas, el refuerzo parcial, mantiene el interés a pesar de las pérdidas. Aquí es este programa de reforzamiento. Muestra estas relaciones entre estos estímulos. Como un intervalo fijo. Es un refuerzo que va tras un tiempo fijo, como los exámenes semestrales. También el intervalo variable. Este refuerzo tras intervalos quedan mediante estos exámenes sorpresa. También la razón fija, que refuerza tras un número fijo de respuestas, como por ejemplo un pago a desajo. También la razón variable, que se da un refuerzo tras un número de variables de respuesta, como por ejemplo el tragamonedas. Que podemos notar que en sí la acción como tal pueden ser muy parecidas. El intervalo depende como esta asociación del que hablamos antes para denotar la intención con el que a quien se le aplica estos refuerzos, va a tomarlos y cómo va a reaccionar después de estos. A continuación, el aprendizaje cognitivo, pero antes que nada una interrogante. ¿Aprenden los niños a comportarse violentamente al observar a los adultos? Obviamente sí, porque hay estudios comprobados de que cuando los padres, los maestros u otros adultos fuera se comportan de esta manera agresiva, ya esta sea física, verbal o emocionalmente, los niños aprenden de una forma aceptable de relacionarse y en esta manera para poder resolver los conflictos. El niño observa que la violencia es continua y que los adultos logran que los niños obedezcan y consigan lo que quieren a través de esta agresividad. Pero el aprendizaje cognitivo viene acompañado del condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el condicionamiento clásico es un estímulo nuevo
que se llega a asociar a una respuesta ya existente mediante la sincronización repetida de los estímulos nuevos y otros previamente que ya son conocidos. Entonces, el condicionamiento clásico es una asociación de estímulos. Vamos con el condicionamiento operante. El condicionamiento operante va de la mano con el clásico. ¿Por qué? Porque este es un método de aprendizaje en donde que se produzca a través de la asociación de refuerzo. Esto llegan a ser lo que son las recompensas. Y a la vez hay una determinada conducta llamada castigos. Entonces, aquí el aprendizaje es basado en las consecuencias. Y este fue desarrollado por Brunner Skinner. Entonces, aquí a la vez viene lo que son los enfoques mentales. Los enfoques mentales vienen de atención, expectativas, pensamientos y recuerdos. La primera, la atención, que dice que es la selección de información revelante. La expectativa, que va a la mano de la atención, que es la anticipación basada de experiencias que ya pasaron o previas. El pensamiento, que es un proceso de análisis e información de la información revelante. El recuerdo. El recuerdo es la aplicación de conocimientos previos, conocimientos que nosotros ya adquirimos mucho antes de la atención, de las expectativas y el pensamiento. También tenemos lo que es el aprendizaje latente y mapas cognitivos. El aprendizaje latente son aprendizajes que se sabe pero no se toma en cuenta. Que entonces vamos a ver lo que es aprendizaje latente y mapas cognitivos. El aprendizaje latente va más allá de la conducta observable. Pero antes que nada, veamos lo que es el contexto histórico del aprendizaje cognitivo. Este aprendizaje cognitivo, el aprendizaje latente y los mapas cognitivos surgió un poquito después del condicionamiento clásico y operante de las conductas, y el pionero fundamental fue Edward Jensen Thomas de 1896 y 1959, que fue psicólogo. Entonces, vamos a ver el experimento de dos psicólogos, que es Thomas y Hobby, en 1930. El primero, que vamos a hablar sobre los sujetos y los aparatos que ellos utilizaron. En este caso dice que son las ratas hambrientas y había un laberinto súper complejo. Había tanto como grupo 1 como grupo 2. El grupo 1 fue recompensado y el grupo 2 no fue recompensado. ¿Por qué? El grupo 1 tenía comida en la cajita y el grupo 2 no tenía comida en la caja compleja. Vamos a ver el procedimiento que ellos tomaron. Ambos fueron colocados en el laberinto diariamente y la medición de tiempo entre errores y recorridos. Entonces, estos tuvieron un resultado, que la mejoría iba constantemente en el rendimiento porque ellos tenían comida diariamente. Entonces, el segundo tenía rendimiento aparentemente pobre y sin mejora porque ellos no tenían comida. Entonces, esta fue la fase crítica del experimento. Vamos a hablar sobre el listening y la disposición para aprender. Primero tenemos que saber que tiene 3 puntos importantes. La primera es la súbita integración de elementos de una situación, el descubrimiento repentino de la solución más eficiente a un problema, y el 3, constante con el aprendizaje gradual y la curva del aprendizaje suave. Aquí vamos a ver las características del aprendizaje por INSEAD. El primero es la aparición repentina después de ensayos y errores no exitosos, refleja procesos cognitivos complejos y destaca la importancia del procedimiento cognitivo en el aprendizaje. Tenemos lo que es el experimento de Wolfram Hocker, que es psicólogo animal de la Gestalt. Este experimento él lo realizó durante la Primera Guerra Mundial. En lo que fue la Primera Guerra Mundial, él estaba haciendo este experimento, que es el chimpancé en una jaula.
Su alcance era que obtener un plátano fuera de su alcance. Como su primera fase era que él intentó directo alcanzar el plátano, frustrándolo a no lograrlo, a que él no lo logre. El 2, que el chimpancé examina los objetos disponibles en la jaula para poder agarrar el guineo. Y me preguntarán, ¿dónde está el momento del lixing? Es aquí, en el uso repentino del palo que él encuentra en la jaula para acercar el plátano y así agarrarlo. Y también el apilamiento de cajas para alcanzar el plátano colgante. Entonces él estaba buscando maneras de que el plátano, de agarrar el plátano que está fuera de su alcance. Y las implicaciones aquí son que la evidencia de procesos cognitivos avanzados en los primates, que son los chimpancés, el desafío de las teorías de aprendizaje, puramente las conductistas, la que hablamos delante, del operante y el clásico. Y también la importancia de la resolución creativa en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el chimpancé usó el palo para acercar el plátano y también las cajas para poder acercarse lo que estaba guindado el alimento. Ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación es un cuestionamiento del aprendizaje basado solo en el condicionamiento. Eso quiere decir que es un énfasis en el aprendizaje por observación. Sus principios fundamentales, el primero es que el aprendizaje sin experiencia directa no tiene que realmente relacionarse con esta cosa para aprender qué es, ya lo puede observar de diferentes maneras. El aprendizaje sin reforzamiento inmediato y la distinción entre aprendizaje y desempeño. Bueno, aquí tenemos a ver sobre el proceso de aprendizaje social según Albert Bandura. Albert Bandura fue el primer pionero en exponer la teoría de la aprendizaje por observación. La primera es la atención. Porque aquí vamos a ver un ejemplo. Al observar al modelo, ejemplo, una persona o una actriz influencer que ahora son muy en moda, primero observar eso y después viene la retención. La retención es, aquí en este caso, recordar lo que el modelo, el influencer hace diariamente. La reproducción es convertir lo aprendido en acción, o sea, hacer lo mismo de los que ellos hacen en redes sociales, ya sea modelaje, cantante, etc. Y aquí también viene lo que es la motivación. Razones para exteriorizar la conducta aprendida. La conducta aprendida es lo que ellos aprenden a través de este modelo. Y aquí también vienen lo que son factores influyentes. El primero es el reforzamiento vicario, observar recompensas al modelo. El castigo vicario, que observa las consecuencias negativas del modelo porque no todo es positivo. Y las características del modelo, que él es atractivo y también tiene un estatus y no una buena experticia. Y muchas gracias por la atención de todos.